Hay una pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús. Me imagino que ustedes ya lo han visto con las películas, ¿no? En Semana Santa. O quizás lo han leído en la Biblia. Y la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús es acerca de la familia. Y más específicamente acerca del divorcio. O sea, más dirigido a la pareja que forman una familia, ¿no? Y la pregunta era un poquito difícil, un poquito complicada. La pregunta era: Jesús, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? Eso le preguntaron a Jesús. Maestro, ¿es lícito que un hombre se divorcie? ¿Estará bien el divorcio? Eso es lo que le dijeron a Jesús. Y la siguiente pregunta que le hicieron a Jesús es la siguiente: ¿y cómo Moisés en la antigüedad aceptó el divorcio, ¿no? ¿Cómo aceptó el divorcio? Dos preguntas. ¿Pero qué les parece si lo leemos en la palabra del Señor? En el libro de Mateo, el capítulo 19, vamos a ver esa historia donde Jesús es confrontado con dos preguntas un poco complicadas aparentemente, pero que Jesús supo sortearlas. Y Jesús siempre tenía la sabiduría, hermanos, para responder preguntas difíciles. Dice San Mateo, el capítulo 19, el versículo 3 en adelante hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor, escuchamos con atención. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Fíjense, hermanos, estas dos preguntas que Jesús tuvo que responder. Y la conclusión, y al final Jesús le responde diciendo lo siguiente: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, hermanos, después de todo el argumento que Jesús hizo para responder a estas preguntas, Jesús le dijo que no lo separe el hombre lo que Dios unió. En otras palabras, hermanos, Jesús estaba hablando en contra del divorcio, en contra de que el hombre pueda repudiar a su mujer o que se pueda divorciar de su mujer. ¿Y cómo Moisés sí permitió eso? Jesús le dice a los fariseos: Moisés permitió el divorcio no porque para Dios haya sido esto el objetivo, no porque para Dios haya sido su diseño el divorcio, sino solamente por la dureza de los corazones de las personas. Por la dureza del corazón del ser humano es que Moisés permitió el divorcio. Pero al principio no fue así. Amén. Hermanos, desde ya yo les digo una cosa: el matrimonio es la institución de Dios, es la unión que Dios instituyó para un hombre y una mujer, para que puedan formar una familia, para que se puedan ayudar, para que puedan ser compañeros idóneos el uno al otro, para que puedan procrear y tener descendencia y vivir en un espacio de armonía, vivir en un espacio de tranquilidad, de paz. Eso
familia, ese es el diseño que Dios en un principio dispuso para la humanidad. Es que, hermanos, actualmente nosotros vemos familias que son muy diferentes a las palabras que yo les he mencionado hoy, ¿no? Yo les he dicho que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero ahora vemos cosas diferentes. Vemos matrimonios aparentemente entre hombres y hombres y mujeres entre mujeres, ¿no? Pero al principio no fue así. El diseño de Dios del matrimonio es que en el hogar la pareja y todos los miembros del hogar encuentren paz, encuentren tranquilidad. Pero ahora vemos que a veces no funciona así, ¿no? Y vemos que el hogar es el lugar de infierno, ¿no? Y el hombre y la mujer a veces prefieren estar en su trabajo, ¿no? Prefieren estar con sus amigos, prefieren estar haciendo cualquier cosa. Incluso, hermanos, entre cristianos, prefieren estar en la iglesia que en su casa, porque en su casa, en vez de encontrar paz, en vez de encontrar tranquilidad, ¿qué encuentran? Encuentran estrés, encuentran peleas, riñas, encuentran momentos todo lo contrario a la paz, todo lo contrario a la tranquilidad. Actualmente vemos así, pero en el principio no fue así. Dios instituyó a la familia con otro principio, con otro objetivo, hermanos, el de traer tranquilidad y paz. Es que, hermanos, el hogar tiene que ser el lugar más esperado de la persona, ¿no? Yo trabajo 8 horas, pero yo tengo que estar anhelando llegar a mi casa, porque ahí yo sé que voy a encontrar tranquilidad, paz, armonía, ayuda. Yo puedo tener en mi trabajo los problemas más grandes que puedan haber. Mi trabajo puede ser el lugar más estresante que pueda haber. Mi trabajo puede ser el lugar donde yo tenga muchos conflictos con los trabajadores, problemas. Pero esos problemas y esos conflictos, cuando uno llega al hogar, deberían terminar, porque el hogar debe ser el lugar donde uno recarga sus energías, donde uno encuentra la tranquilidad absoluta, donde uno encuentra la felicidad, al costado de sus seres queridos, primeramente al costado de su esposa, su esposo y también sus hijos. Eso es la familia. Entonces, hermanos, si Dios diseñó a la familia de esa forma, con ese propósito, ¿ustedes creen que en la mente de Dios estaba el divorcio? No, hermanos. No estaba el divorcio. La finalidad de Dios para la familia es que el hombre y la mujer vivan y estén juntos hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe, hermanos. Pero vemos otra cosa, ¿verdad? Ahora no. Así como esa película, esa serie que había ahí antes, no decía hasta que la plata los separe, ¿no? Y es verdad. En la actualidad la muerte no es lo que separa el matrimonio, sino es otras cosas, ¿no? Es el dinero, ¿no? Son las peleas, son las infidelidades, es la violencia también, hermanos, el maltrato. Eso es lo que hace en la actualidad separar a las parejas y por consecuencia romper matrimonios. Pero al principio no fue así, hermanos. Moisés permitió el divorcio solamente por la dureza del corazón de las personas. Mas al principio no fue así, dice la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, a ver nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Mira, vamos a irnos al Antiguo Testamento, ¿no? Deuteronomio, el capítulo 24, vamos a encontrar a lo que los fariseos estaban refiriendo. En realidad, hermanos, cuando los fariseos hicieron esta pregunta a Jesús, todas las preguntas que hacían los fariseos a Jesús no eran preguntas porque ellos querían aprender, ¿no? Porque ellos querían, bueno, pues escuchar las palabras sabias del maestro, sino ellos hacían las preguntas a Jesús con el objetivo de ponerle una trampa a Jesús, y que Jesús pueda responder mal y por lo tanto podamos acusarlo. Mírenme a lo que se referían los fariseos. Deuteronomio 24 habla acerca de la ley de Moisés y dice así Moisés: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, continúa ahí, pero basta ahí nada más, hermanos. Ahí vemos a lo que los fariseos se referían. Jesús, miren, en Deuteronomio dice que Moisés permitió el divorcio, ¿no? Y fíjense, las palabras pueden resultar aparentemente un poco machistas, ¿sí o no? En la actualidad nosotros podemos decir, pero qué machista era Moisés, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto, no? Pero es la verdad, hermanos. Esa era la realidad en ese tiempo. Moisés, dentro de la ley, él permitió el divorcio solamente por la dureza del corazón del hombre. Dice la Biblia que el hombre que se casaba con una señorita y la hacía su esposa, y si en algún momento encontraba en ella algo indecente, el hombre tenía la autoridad, el derecho, la potestad de darle una carta, un documento de divorcio y decirle, vete de mi casa. Eso es lo que pasaba en esa época. Resulta fuerte estas palabras, hermanos, pero vamos a conversar un poquito al respecto. Ustedes saben que en esa época los estudiosos de la Biblia, los fariseos, los escribas, trataban de interpretar la ley de Dios. Y esta parte de la ley, donde decía que el hombre podía repudiar a su mujer, ellos lo interpretaban y decían, vamos a analizar qué significa que si encontrare alguna cosa indecente, ¿no? ¿Qué cosa es indecente, no? ¿Hasta qué punto es indecente? Porque ahí dice, si encuentra algo indecente, el hombre podía repudiar a su mujer. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es indecente, no? Para una persona indecente puede ser que la mujer se ponga una ropa provocativa, ¿no? Para otra persona indecente puede ser que una mujer le saque la vuelta a su esposo. Para otros, otra cosa indecente puede hacer que la mujer cometa algún pecado. O sea que es algo relativo, ¿verdad? De acuerdo al punto de vista de cada persona, la palabra indecente puede tomar diferentes significados. La ley decía si el hombre encontraba algo indecente. Entonces los estudiosos decían, no, vamos a debatir qué cosa es, a qué se refería Moisés con esto de indecente, ¿no? Y surgieron dos tendencias, surgieron dos corrientes de interpretación de este tipo de cambio. Habían algunos filósofos y estudiosos que eran bien rígidos, eran bien estrictos, y decían que eso de ahí se refiere a que cuando la mujer comete algo sumamente grave, no por cualquier cosa, sino por algo sumamente grave, que puede ser solamente adulterio, ¿no? O fornicación. Cuando la mujer comete adulterio, el hombre está en la capacidad y está en el derecho de divorciarse de su esposa. Eso es lo que decían esta corriente. Pero había otra corriente que decía, no, esto va más allá, no puede ser no solamente el adulterio, puede ser cualquier cosa. Y eran bien extremistas, hermanos. El que su esposa no sepa cocinar bien, ya basta, es suficiente para que sea algo indecente y le pueda dar carta de divorcio. Miren, hermanos, qué exagerado, ¿no? ¿Se imaginan que en este tiempo alguien se separe y se divorcie de su esposa simplemente porque le salió salada la comida? ¿Se imaginan, no? Parece broma, ¿no? Pero hermanos, si nos ponemos a pensar, los divorcios que hay ahora, hermanos, a veces son por cosas tan simples, hermanos. Por cosas que se pueden solucionar conversando. Por cosas que se pueden revertir si es que hay buena intención de parte de las dos personas, ¿no? Pero estas personas tenían esa corriente y decían, no, por cualquier cosa. Moisés se refería a lo indecente con cualquier cosa que el hombre no le parezca, ¿no? Uy, has engordado, no, ya, toma carta de divorcio, ¿no? Pero por el otro lado estaban los que eran más rígidos y decían, no,
no es por cualquier cosa, solamente es por adulterio. Y esas dos corrientes, hermanos, estaban hasta la época de Jesús. Hasta la época de Jesús había personas que estaban de acuerdo con uno y a otros judíos que estaban de acuerdo con la otra corriente, ¿no? Y entonces los fariseos querían ponerle una trampa a Jesús. Y dijeron, vamos a preguntarle a Jesús esto. Y vamos a ver qué responde, ¿no? Si Jesús responde a favor de los que están de acuerdo con solamente como razón el adulterio, se va a poner en contra de toda esa gente que piensa diferente, ¿no? Y si Jesús dice que y se apega a la corriente liberal, las personas que son más radicales van a irse en contra de Jesús. Y Jesús va a perder gente. Vamos a preguntar, hermanos. ¿Y qué cosa respondió Jesús? En conclusión, Jesús respondió en conclusión dos cosas. La primera es que Jesús estaba en contra totalmente del divorcio. Jesús le dijo, punto 1, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, con eso podemos decir que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Que se permita es muy diferente a estar de acuerdo, ¿no? Que se permita por la dureza del corazón es diferente. Pero Jesús dijo, no el divorcio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y hermanos, y eso debe ser suficiente para que un hijo de Dios, por todos los medios, debe impedir el divorcio. Por todos los medios, por todo lo que esté al alcance. Un hijo de Dios, un cristiano, no puede aconsejar a otra persona, divórciate, al menos que existan algunas causas de divorcio. Jesús, como segunda respuesta en el versículo 9, dice las causales del divorcio. Y dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, no, en el versículo 8, ¿no? A ver. Sí, el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, ¿por qué salvo? Por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Pero aún así, hermanos, aún así, si hubiera adulterio y fornicación, lo ideal es salvar ese matrimonio. Pero si hay divorcio por una de las dos partes, por esta causa, eso es permitido. Si hay adulterio por alguna de las dos partes, lo recomendable es tratar de pedir perdón y tratar que la otra persona afectada pueda perdonar y pueda seguir adelante y pueda curar las heridas, ¿no? Claro que es un proceso muy largo, es lo ideal. Pero si uno de los dos dice no, ya no, entonces solamente por esa causa Jesús está permitiendo divorcio entre parejas. Pero hermanos, esto solamente es por la dureza del corazón de las personas. No debería ser así, hermanos, pero por la dureza del corazón, por el pecado de las personas, a veces puede pasar. Hermanos, yo les animo en esta noche a que nosotros fomentemos la unión familiar. Nos esforcemos para que nuestras familias sean familias firmes. Pongamos de nuestra parte para ponernos en el diseño de Dios. Hagamos el esfuerzo para que los problemas que hay en casa puedan revertirse. Las cosas que afectan nuestro matrimonio, nosotros las podamos revertir. Y hay muchas cosas que afectan al matrimonio, hermanos, a la familia, y que afectan a los hijos también. La falta de respeto, por ejemplo, entre las parejas. La falta de respeto entre los padres y los hijos a los padres.
Es algo que afecta a la familia. La falta de amor entre la pareja, entre hermanos, entre hijos, entre padres, es algo que resquebraja la unión familiar. Hermanos, cuando estas cositas empiezan a pasar y nosotros no solucionamos, estas cosas empiezan a crecer, Y llega un momento, hermanos, en que el hogar se convierte en un espacio de desamor, en vez que sea un lugar de amor. Se convierte en un espacio de guerra, cuando el hogar debe ser un espacio de paz. Se convierte en un espacio de disensiones, cuando el hogar tiene que ser un espacio de armonía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero para eso la pareja tiene que ser intencional. Tiene que ser intencional y hacer algo para que estos detalles, como el respeto, el amor, la tolerancia, puedan reinar en nuestro hogar. Bien, hermanos, Jesús respondió enfáticamente no al divorcio y solamente por causa de adulterio y de fornicación se podría divorciar, aunque no es recomendable, porque al principio no fue así. ¿Y cómo fue al principio, hermanos? Jesús responde estas dos afirmaciones, pero no las responde de manera suelta, sino que hace una argumentación antes. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta noche. Jesús hace un argumento para concluir en estas respuestas que hemos escuchado hoy. Y estos argumentos que da Jesús es lo que yo quiero compartirles hoy para que nosotros podamos aplicarlo en nuestras familias. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Muy bien, vamos a ver ahí lo que dice Jesús. Entonces, el versículo 4. Jesús responde las preguntas con otras dos preguntas más. Jesús le dice lo siguiente a los fariseos. Miren, la primera pregunta que Jesús le dice es la siguiente, que está en el versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Es una pregunta que Jesús hace. Y la siguiente pregunta es la que está más abajo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos preguntas, hermanos, que Jesús les hace a los fariseos. ¿No han oído eso? ¿Y los fariseos, ustedes creen, lo habían leído o no? Los fariseos habían escuchado eso que dice al principio Dios nos hizo varón y hembra. ¿Lo habrán leído o no? ¿Sabrán? Los fariseos sabrán esa parte de la ley donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Lo habrán oído? Yo creo que sí, hermanos, porque ellos eran estudiosos, ¿no? Ellos se conocían la ley al revés y al derecho, por aquí y por allá, ¿no? Y esas dos preguntas están en la Biblia, están en el libro de Génesis. Miren, vamos a leer un poquito de eso. Vamos a ir, Génesis, ese versículo muy conocido en la creación. El Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea las aves de los cielos y al final crea al hombre, ¿verdad? Crea al hombre. Y Jesús dice en el versículo 27 de Génesis, el capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Jesús estaba refiriéndose a ese versículo. Y le decía a los fariseos: no saben ese versículo, no saben esa parte donde Dios dice que varón y hombre los creó. Uno. Y el otro está en Génesis mismo, el capítulo 2, el versículo 24. Dice lo siguiente en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hermanos, las dos cosas que Jesús le pregunta a los fariseos están en Génesis. Jesús se estaba refiriendo a eso. Y Jesús, hermanos, toma estos dos versículos para fundamentar, hermanos, lo que
que es el matrimonio. Y como primer punto, Jesús habla de Génesis 1:27 como algo fundamental para expresar la naturaleza del matrimonio. Varón y hembra los formó. Y ahí vemos, hermanos, el diseño original de Dios para la familia. La familia, Dios los creó y los formó, la instituyó, partiendo de la base fundamental de que un hombre y una mujer tienen que formar la familia. ¿Amén? Varón y hembra los creó. ¿Por qué, hermanos? Dice el Génesis que en el principio Adán estaba solo. Era el único ser humano que existía. Jugaba con los animales, jugaba con un león, con los árboles, pero estaba solo, hermanos. No tenía compañía. Y Dios dijo: voy a hacerle su compañía idónea. Eso es lo que hizo Dios, ¿no? Y entonces Dios hizo que Adán caiga en un sueño profundo, y del costado de Adán Dios formó a la mujer y se la puso delante. Con dos objetivos. Uno es la ayuda idónea, y el otro objetivo es la descendencia. Dios le dijo: fructificaos y multiplicaos, ¿no? Dos objetivos, hermanos, de la familia: ayuda idónea y reproducción, hermanos. Y esto solamente puede suceder, hermanos, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio. Se unen en matrimonio. La mujer, hermanos, está creada de una forma muy diferente al hombre. Y el hombre está creado por Dios de una manera muy diferente a la mujer. Somos diferentes físicamente, somos diferentes en fuerza, ¿verdad? La mujer es más delicada, el hombre tiene más fuerza. La mujer tiene aptitudes diferentes que el hombre no tiene. Dice la psicología que la mujer puede hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? ¿Ven? Y el hombre puede hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Son diferentes. El matrimonio, hermanos, es para complemento. Un hombre se complementa con una mujer, y una mujer se complementa con un hombre. Es una ayuda idónea, hermanos. La ayuda idónea significa que esa parte que te falta es llenada por alguien, por la ayuda idónea. Si yo hay algo que no puedo hacer, que no estoy en capacidad de cubrir, alguien que sí lo puede hacer, esa persona que sí lo puede hacer, es una ayuda idónea, porque entre los dos podemos completar algo, podemos llenarnos los vacíos que nos faltan, el hombre y la mujer, hermanos. Así que, hermanos, el principio fundamental de la familia, la realidad de la familia, la naturaleza de la familia según Dios, es un hombre y una mujer. Vemos que actualmente las cosas están bien tergiversadas, ¿verdad? Y el hombre, por la dureza de su corazón, crea un montón de filosofías con tal de poner una alternativa nueva de familia. Inventa muchos argumentos que aparentemente pueden ser creíbles para decir que un hombre con otro hombre también pueden formar una familia, pueden ser complemento entre ellos, y una mujer con una mujer también. Y sus argumentos son tan, hermanos, elaborados que muchas personas lo aceptan, e inclusive la mayoría de la sociedad lo acepta. Y el que no lo acepta, somos minoría, hermanos. Sin embargo, pese a esos argumentos, la Biblia dice que Dios instituyó a la familia con un hombre y una mujer. Muy bien, hermanos. Yo sé que ustedes piensan que esto es correcto. Yo sé y los conozco a ustedes, que ustedes tienen su familia entre un hombre y una mujer. Eso está muy bien. Pero hoy día yo se los digo para que ustedes puedan aconsejar a otras personas, ¿no?
para que ustedes puedan reforzar su posición del lado de Dios. Familias entre un hombre y una mujer son familias bendecidas por Dios. Dios bendice la unión, hermanos. Así que el punto 1 para tener familias fuertes, para tener familias sólidas, es que las familias estén compuestas por un hombre y por una mujer, y los dos sean una sola carne. ¿Qué más lo que dijo Jesús? Jesús también habló de Génesis, el capítulo 2, el versículo 24, ¿no? Y Jesús les dice a los fariseos: por tanto, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. No dice que el hombre se unirá a otro hombre, ¿no? Se unirá a su mujer. Y en este versículo, hermano, yo quiero que notemos tres cosas, tres verbos. El primero es, a ver, no sé si ustedes me ayudan. ¿Qué verbos podemos encontrar ahí, principales en ese versículo? Por tanto, a ver, un verbo que encuentren por ahí, hermanos. A ver, los hermanos especialistas en lengua. Hermanos, uno de los verbos es el verbo dejar, ¿no? Yo dejo, tú dejas, él deja, nosotros dejamos, vosotros dejáis, ¿no? Por tanto, dejará el hombre. El otro verbo es unir, ¿no? Se unirá ¿a quién? A su mujer. Y el otro verbo es ser. Serán una sola carne. Así que esos tres verbos, hermano, el verbo dejar, el verbo unir y el verbo ser, que se ven en estos versículos, que son importantes, hermanos, para la solidez de una familia. Tres cosas. La primera es dejar. Dice la palabra del Señor que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y esta palabra dejar nos quiere decir, hermanos, las prioridades que tiene que tener la familia. ¿Y cuál es la prioridad? Dice la Biblia que el hombre tiene que dejar a sus padres. ¿Y a quién se tiene que unir? ¿A quién? A su mujer. ¿Cuál es la prioridad, hermanos, en una pareja? Su cónyuge. Su cónyuge. Eso es lo primero. Claro, aparte de Dios, ¿no? Aparte de Dios. Para un esposo, su prioridad, ¿quién es? Su cónyuge, su esposa, hermanos. ¿Qué? Pero por encima del papá. ¿Ustedes han escuchado, hermanos, que dicen: no, tu esposa ponla en segundo lugar porque madre solamente hay una? Dicen, no. Tu esposa se puede ir y después sacar la vuelta y te consigues otra, pero madre solamente hay una. Amén. Esa es la filosofía, hermanos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermanos, que la prioridad en una pareja tiene que ser tu esposa. Y la prioridad para la esposa tiene que ser tu esposo. En segundo plano pasan los papás. Uno ama a su papá, uno ama a su mamá, uno da su vida por su mamá, uno está pendiente de las necesidades que tengan los padres, pero en primer lugar siempre tiene que estar la esposa. Entonces, hermanos, ese es un principio básico para familias sólidas. Hay divorcios, hermanos, por eso también. Hay divorcios, no, si quieres vete con tu mamá, ¿no? Hermanos, tu esposa o esposo tiene que estar por encima de tus hijos incluso. Tiene que tener una atención especial, una prioridad especial. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Pero el principio es la prioridad, hermanos, que tiene que haber en la pareja, es la esposa. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Por eso, hermanos, es importante que de verdad lo dejen, ¿no? Es importante que la nueva pareja, la nueva familia, mantenga todas las cosas muy independientes de los padres, ¿no? Total independencia. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Jesús también dice el otro verbo, ¿no? Se unirá a su mujer.
Hermanos, si esto nos quiere hablar de permanencia, de que tiene que permanecer unido a su pareja, pero una permanencia, hermanos, estable, continua, hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Así que, hermanos, el segundo principio para formar una familia sólida es que por la mente de uno de los dos jamás pase el divorcio, hermanos. Así haya problemas difíciles. Así tú piensas que tu matrimonio tiene problemas que son muy delicados, por tu mente no tiene que pasar la separación ni el divorcio. Al menos que haya fornicación o adulterio. Puede ser, pero aún así, en esas circunstancias, uno tiene que tratar de salvaguardar la familia. El hombre y la mujer cristiana, la palabra divorcio tiene que ser una opción muy lejana, ¿no? Que no va a pasar si es que uno aplica los principios bíblicos, si es que uno se apega a las cosas de Dios. El divorcio va a ser una opción que no va a llegar nunca, ¿no? Para esa familia. Lo puede ver en otros, pero no, en su propia familia. Así que, hermanos, el hombre y la mujer que se casan y que es cristiana no tiene que considerar esto, tiene que casarse con la convicción de que va a estar con esa persona hasta la muerte. Tiene que casarse con el compromiso de poner todo de su parte para que esto perdure hasta la muerte. Con la responsabilidad de hacer cosas y sacrificar cosas, incluso o negarse cosas, con tal de permanecer al lado de su pareja y de su esposo o esposa hasta el final. Esa es la filosofía, ese es el principio cristiano que uno tiene que manejar para tener una familia sólida. Y la siguiente es el verbo ser, ¿no? Jesús le dice, y serán una sola carne. Bien, hermanos, automáticamente cuando nosotros leemos esto, que serán una sola carne, se nos hace una nubecita aquí en la cabeza y vemos que eso se refiere a la parte sexual, ¿no? Es automática. Y sí, hermanos, tienen razón, se refiere a eso, ¿no? Se refiere a la parte sexual, a la parte física, ¿no? Pero no solamente a eso, hermanos, sino que va mucho más allá. El ser una sola carne, el separarse de su padre y de su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne, eso involucra muchas cosas, hermanos. Eso involucra el hecho de ser una sola carne, de ser una unidad, hermanos. Ya no son dos, sino son una unidad. Ahí hay, hermanos, una unidad física que se refiere a la intimidad, pero también hay una unidad espiritual y una unidad emocional. Lo que siente una pareja tiene que sentirlo su cónyuge, ¿eh? El problema que tiene uno de los dos tiene que ser problema del otro también. Si hay falta de provisión para uno, hay falta de provisión para otro. Si hay un logro de uno, hay un logro de otro. Hermanos, yo he visto a esposos que tienen envidia de la esposa. ¿Qué les parece, no? Una de las dos tiene un logro y la pareja se pone envidiosa, ¿no? Una de las dos es profesional y el otro se pone envidioso, ¿no? Uno tiene un trabajo mejor y su pareja como que se pone envidiosa. Y a veces también la persona que logra algo como que trata de menos a la pareja que no logra algo, ¿no? Pero tiene que haber, hermanos, unión emocional. Unión emocional. Son una sola carne, hermanos. Así que si tú amas a tu pareja y cuando tu pareja logra algo y tú no te alegras, cuidado, hermanos. ¿Qué está pasando? Es algo que no es normal. Porque ustedes se alegrarían, por ejemplo, si ustedes se cortan el dedo. En mi trabajo, creo que es un compañero se voló un dedo, ¿no?
Y yo lo vi, yo lo atendí. Bueno, no lo atendí, lo llevé al médico. Pero, yo me preocupé, hermano, ¿no? Nunca había visto que un dedo se cuelgue de un hilito, ¿no? Nunca había visto eso, pero me preocupé, me asusté, me preocupé por mi compañero. Pero yo imagino que él se preocupó más que yo, ¿no? Porque él es el mismo, ¿no? Pero imagínense que él mismo diga, bueno, ahora que mi dedo ya no está, ¿no? Además ya ni lo necesitaba, ¿no? Y se alegre porque se perdió su dedo. No, eso es algo raro, ¿no? Eso es algo que yo lo consideraría un amigo que está medio loco, ¿no? ¿Cómo va a alegrarse él de que su dedo se pierda, ¿no? Una persona no puede alegrarse de la desgracia de uno mismo, ¿no? Jamás. Hermanos, la pareja es una sola carne. ¿Entienden la figura, no? Yo no puedo alegrarme si a mi pareja le va mal en algo. Imposible, porque somos uno. Y si yo me alegro, de manera ocultamente, no lo demuestro, pero por dentro me alegro porque no le fue bien a mi pareja, porque hay envidia en mi corazón, o porque yo quiero ser más que ella o que él, y él es más que yo, y no siento satisfacción por los logros de mi pareja, algo está pasando. Tengo que reconsiderar el amor que tengo, porque es normal que yo me alegre. Y si yo no me preocupo cuando le pasa algo a mi pareja, también está sucediendo algo malo. Lo normal es que los logros y los problemas sean iguales para los dos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Así que, hermanos, eso también involucra una sola carne, una unión emocional. Así que, hermanos, trabajemos en eso en las familias. Trabajemos, interesémonos el uno por el otro. Empujemos a nuestra pareja a lograr cosas. Alegrémonos con nuestra pareja cuando va algo bien. Y preocupémonos cuando va algo mal. Construyamos juntos, hermanos, los logros. Involucrémonos en las cosas de nuestro cónyuge. No está bien eso de, bueno, ese es el problema de ella, ¿no? O ese es el problema de él. No me meto en eso porque esas son sus cosas, ¿no? No, hermano. Tiene que haber una unión total en la pareja. Cuando no hay eso, la pareja empieza a crear vacíos entre ellos y empiezan los problemas, hermanos. Y las parejas empiezan a ser familias que no son sólidas, porque ya empiezan a haber ciertos problemas que están en contra de los principios bíblicos. Y el ser una sola carne también involucra una unión espiritual. Una unión espiritual, hermanos. Y aquí hablo más que todo a las parejas cristianas, como nosotros. Debemos preocuparnos, y esto sí es importante, hermanos. Debemos preocuparnos para que nuestra pareja vaya de la mano con nosotros en nuestra relación con Dios. ¿Amén? Si somos una sola carne, hermanos, somos uno solo. ¿Cómo es eso de que uno de ellos tiene una relación con Dios cercana y el otro no? Si somos una sola carne, hermanos. Eso de ahí ya es algo raro, ya es algo que no está yendo bien, hermanos. La pareja tiene que ir de la mano en la parte espiritual. Somos una sola carne, hermanos. No puede haber una pareja que una de ellas busque a Dios y la otra no. Tenemos que trabajar en eso también si queremos tener familias sólidas, hermanos. Preocúpate, si tú ves que tu pareja está bajando espiritualmente, tú tienes que hacer el esfuerzo por levantarla. No podemos decir, bueno, la salvación es personal, ¿no? No podemos decir eso, hermano. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Por eso, hermanos. Por eso que la Biblia siempre aconseja, no os unáis en yugo desigual. Por eso, hermanos. Porque si tú te casas con alguien que no comparte tu fe con Dios, ¿cómo van a ser una sola carne en lo espiritual? Si tú eres un hijo o hija de Dios y tu esposo o esposa no es hija de Dios, ¿cómo van a ser una sola carne en el aspecto espiritual? ¿Cómo van a buscar los dos a Dios si uno de ellos no teme a Dios? Yugo desigual. Y empiezan
los problemas. Bien tú lo ganas para Dios, o bien la otra persona te aleja de Dios. Y lamentablemente, lo más fácil es lo segundo, que esa persona te aleje de Dios. No es fácil. Es más fácil bajar al que está arriba que subir al que está abajo, hermanos, ¿no? Es más fácil que yo jale a alguien que está encima de la mesa a que la que está así arriba de la mesa me suba a la mesa. Es más difícil. Así que, hermanos, si quieren formar familias fuertes, tenemos que considerar, si no nos hemos casado, considerar a una pareja que tema a Dios como uno lo tiene. Y si ya estás casada o casado, esfuérzate por construir juntos una relación con Dios, porque somos una sola carne, hermanos. Así que, hermanos, esos principios que Jesús nos da cuando le hacen esta pregunta difícil, son principios, hermanos, que hacen que las familias sean familias fuertes, familias bien fundamentadas y bien cimentadas, hermanos. Cuando hay familias así, la palabra divorcio es una palabra que pierde significado. Pero cuando no trabajamos de esta manera, se crean brechas, se crean espacios vacíos, se crean problemas, y poco a poco, a veces, las parejas se divorcian por cualquier causa que no es importante, por cualquier causa, hermanos. Así que, hermanos, la decisión la tomamos nosotros, ¿amén? La decisión la tomamos nosotros. Cualquier matrimonio, hermanos, cualquier pareja que pasa problemas, como todas las parejas que pasamos problemas, siempre hay una esperanza de solución. Y esa esperanza y ese camino definitivamente es Dios. Es Dios. El solucionar un problema, hermanos, es un proceso que a veces demora tiempo, ¿no? A veces demora años, de acuerdo a la gravedad del problema. Pero tomar la decisión de empezar a cambiar de dirección, eso sí, es de ahora, ¿no? Eso sí se puede hacer ahora, ¿no? Y tomar la decisión de hacer algo por recuperar lo perdido en las familias, sí lo podemos hacer. Y de eso va a depender a que nuestra familia se una, a que nuestra familia sea mejor delante de